Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente, bienvenidas a nuestra segunda parte de esta sesión de viernes 17 de noviembre. En esta primer semana de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo. Entonces vamos a continuar. Estuvimos viendo anteriormente los elementos de análisis de las obras literarias, el argumento, el contexto, el tema, los personajes, en fin. Y aquí les dejo también un ejemplo de en torno a esta obra, esta gran obra clásica de William Shakespeare, este dramaturgo inglés, Romeo y Julieta. Entonces, nos va a servir como ejemplo para, pues, identificar el contexto de las obras, ya decíamos, las obras que estamos revisando esta semana, Al que ingrato me deja busco amante, El rey burgués, y la verdad sospechosa. Hacemos esos análisis, identificamos el argumento, el autor, el género, en fin. Entonces, por ejemplo, Romeo y Julieta o La excelente y lamentable tragedia de Romeo y Julieta, 1597, es una de las obras más relevantes y conocidas del poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare, considerado como el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más notables de la literatura universal en esta obra. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de un argumento en torno a esta obra. Romeo y Julieta pertenecen a dos familias que se odian a muerte, pero al verse se enamoran y comienzan un romance lleno de dificultades debido a una serie de sucesos desafortunados y mortales que obligan a Romeo a huir de la ciudad luego de casarse en secreto con Julieta. Un malentendido hace creer a Romeo que Julieta ha muerto y ambos terminan suicidándose. Ese es un argumento. Si se fijan, no es demasiado extenso, pero a grandes rasgos se entiende de qué es de lo que trata la obra, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos tener un ejemplo de extensión o de cómo contar el argumento de las obras, pues bueno, aquí tienen un ejemplo. Y bueno, aquí también menciono pues los personajes, por ejemplo, ¿sale? Entonces, seguimos avanzando. Aquí tenemos igual en torno a esta obra de Romeo y Julieta, hablando un poco de las acciones, de la estructura, diferentes momentos, el tiempo también, el espacio. Por ejemplo, en torno al tiempo, la historia se ubica cronológicamente en la segunda mitad del siglo XV, principalmente en la ciudad de Verona, y la acción transcurre en unos cuantos meses, ¿verdad? Entonces también esto, tal cual nos puede servir como ejemplo para nuestras actividades de la semana, principalmente la actividad integradora 1. Vamos a ver ahora este tema tan interesante, que son o que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Eh, ya decíamos en la introducción, son de los dos lenguajes más utilizados, ¿verdad? El lenguaje denotativo, pues es un lenguaje objetivo, claro, específico, concreto, referente, referencial, que es este que estoy utilizando en este momento, ¿verdad? Un lenguaje claro, específico, concreto. Pero también tenemos un lenguaje artístico, un lenguaje figurado, o mejor conocido como lenguaje connotativo. Este lenguaje connotativo es el propio de los textos literarios, es el lenguaje que se utiliza para crear arte por medio de la palabra.
Y aquí les tengo algunos ejemplos, como sencillos, no en poesía, sino ejemplos más sencillos para que puedas diferenciar claramente entre un tipo de lenguaje y otro. Por ejemplo, en torno al término corazón, ¿sí? De manera denotativa, es decir, de manera concreta, de manera clara, corazón es un órgano muscular que bombea sangre. Literalmente eso es el corazón, ¿verdad? Eso es de manera objetiva. De manera connotativa, de manera figurada, el corazón es amor, ¿verdad? Literalmente el corazón es amor. Pues no, la verdad es que no, es un órgano muscular. Nosotros le atribuimos y Cupido y todo esto que hacemos, ¿verdad? Toda esta connotación que le damos, ese significado figurado. Otro ejemplo de lenguaje denotativo. La lluvia caía abundantemente. Eso es claro, eso es específico, eso es concreto. Ahora lo mismo en torno a la lluvia, pero de manera connotativa. La lluvia de sus ojos dejaba ver su tristeza. Literalmente alguien puede, este, pues sus ojos, puede llover a través de sus ojos. Pues no, ¿verdad? Solo digo que esté debajo de la lluvia, pero no es el caso. Está dando a entender que estaba llorando de manera figurada, pero tiene que hacerlo de manera figurada, puesto que si no, ¿dónde estaría la creatividad que necesita el texto? Porque recordemos que la literatura, al ser una de las 7 bellas artes, pues tiene que transmitir sus ideas de una manera creativa. Y esto es lo que hace un autor, transmitir su historia de manera creativa, de manera figurada. De manera denotativa, la estrella. Son astros que poseen luz propia. De manera figurada, las estrellas de sus ojos iluminaban el firmamento. De manera figurada, ¿verdad? De manera denotativa, la luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente. Eso es claro, eso es objetivo, eso es denotativo. De manera connotativa, la luz de la inteligencia humana. ¿Literalmente la inteligencia es una luz? No, literalmente no es una luz, pero le atribuimos, ¿no?, esa energía y lo podemos decir de esta manera figurada. Y entonces el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado, es el propio de los textos literarios. Eh, este lenguaje, te decía, este lenguaje connotativo, este lenguaje figurado, tiene muchísimas figuras literarias. Tiene muchísimas figuras literarias. Vamos a analizar solo 4, que son las que se nos proponen aquí en nuestro módulo, pero yo te voy a compartir un esquema donde vienen todas las figuras literarias para que pues tengas mayores elementos para realizar tus actividades integradoras de esta semana, porque por ejemplo en la actividad integradora 2 se nos pide que retomando los elementos de la narrativa y usando expresiones del lenguaje literario, vuelvas a redactar el texto, ¿sí?, del perro y el cocodrilo, pero utilizando el lenguaje figurado. Entonces, pues necesitamos este tipo de lenguaje para hacer nuestra actividad de manera correcta. Ejemplos de lenguaje connotativo, de lenguaje figurado. Una figura de estas es la metáfora. Una metáfora es una comparación entre un objeto
y otro que se le asemeje. Por ejemplo, sus cabellos son oro. ¿Alguien puede tener cabellos de oro? Literalmente, no. Literalmente no puede tener cabellos de oro. Se refiere a que era rubia, por ejemplo. ¿Sí? Sus ojos soles. Literalmente se puede, no. Está comparando los ojos con los sol, con los soles, o con el sol en este caso. ¿Sí? Entonces, está haciendo una comparación entre un elemento con otro que posee sus mismas características en mayor o en menor grado, pero en sentido figurado. Eso es la metáfora, una comparación. Perlas sus dientes, unos dientes muy blancos, muy brillantes, ¿verdad? Eso es una metáfora. Entonces tú puedes utilizar metáfora ahí en esa narración que vas a realizar del perro y el cocodrilo. Hipérbole, otra figura literaria, exagera el verdadero concepto de las cosas, aumentándolas o disminuyéndolas. Ejemplo, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Me voy a morir sin ti, no puedo vivir sin ti. Es una exageración, un hipérbole. Eres más lento que una tortuga. Ese es un hipérbole también. Exageraciones, ¿verdad? Otra figura literaria, el oxímoron, que es la combinación en una misma palabra o expresión de dos términos de significado contradictorio. Por ejemplo, un oxímoron es la combinación en una palabra, te decía, de dos términos de significado contradictorio. Por ejemplo, sol de medianoche. Es un oxímoron puesto que sol y medianoche son conceptos opuestos. O oxímoron comunes, de todo un poco. Ángeles del infierno. Pequeño gran hombre. Menos es más. Por ejemplo, otro. Adrián parece un muerto viviente en época de exámenes. ¿Cómo? ¿Muerto o viviente? Es un oxímoron, es una combinación en una palabra de términos con significado contradictorio. ¿Sí? Dentro de la literatura se utilizan bastante. Por ejemplo, para pues embellecer la palabra y pues ayudarnos a la expansión de nuestros pensamientos. Mis libros están llenos de vacío. A ver, ¿cómo? Es una contradicción ahí, pero ¿a qué se refiere? Pues que habla bastante del dolor, del vacío que de la soledad que tiene. De eso escribe. Mis libros están llenos de vacío, ¿verdad? A eso se refiere. Fíjense cómo las maneras de interpretar los textos literarios. Aquí una estrofa, un cuarteto de Francisco de Quevedo, donde contiene oxímoron. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente, un breve descanso muy cansado. Francisco de Quevedo. Y última figura literaria, la comparación o símil. Fíjense que la comparación o símil justo es muy similar a la metáfora. La diferencia es que el símil no lleva, o mejor dicho, el símil lleva comparación, literalmente, lleva el cómo. ¿Sí? Literalmente lleva el cómo, la comparación, a diferencia de la metáfora. Pero aquí nos va a quedar más claro con estos ejemplos. Les decía, la comparación siempre va a llevar con cómo, tal como o cual. Por ejemplo,
sus manos suaves como el terciopelo. Eso es una comparación. Está utilizando el como. Vean la diferencia con la metáfora. Sus manos de terciopelo. Es igual una comparación, pero la metáfora no lleva como. Y la comparación literalmente lleva el cómo. Comparar un elemento con otro que posee sus mismas características. Eres duro como el acero. La calle estaba oscura como la boca del lobo. Tus ojos son como dos esmeraldas. ¿Cómo podríamos decir esto? Como metáfora. Tus ojos de esmeralda sería una metáfora, ¿verdad? Y mira, por último, antes de concluir con nuestra sesión, te voy a compartir este esquema donde te decía, vienen todas las figuras literarias para que te apoyes en la redacción de esta narración y en general, pues en algún momento, yo creo que todos ya les había comentado, en algún momento hemos querido crear poesía, crear algún texto lírico, pues aquí tenemos todas las figuras que hay para que te puedas apoyar. Ya te compartí este esquema en el foro de novedades. Fíjate, las figuras literarias se dividen en cuatro: figuras de dicción, figuras de pensamiento, figuras fónicas y tropos. Eh, Ejemplo de figuras de dicción: hiperbatón, equívoco y juego de palabras. Por ejemplo, el hiperbatón altera el orden normal de los elementos de una frase. Ejemplo, de verdes sauces hay una espesura. ¿Cuál es el orden normal? Hay una espesura de verdes sauces, ¿verdad? Esa es la manera común. Pero cuando alteramos el orden, eso se le conoce como hiperbatón. Es una de las tantas formas que hay de crear arte por medio de la palabra. Y así con todas y cada una de las que te comparto. Si te fijas, con negritas y en mayúsculas viene la figura y en minúscula la definición, con azul los ejemplos. Equívoco. No siempre es rosa la rosa. Consiste el uso de palabras homónimas, palabras que se escriben igual pero tienen distinto significado. Rosa de color y rosa la flor, ¿verdad? Juego de palabras, pardiez, qué rapidez de patria pirata. ¿Sí? Entonces, con la transposición de las letras se crea una palabra distinta. Patria y pirata son las mismas letras. ¿Sale? Entonces, aquí están todas las figuras literarias. No voy a profundizar en cada una de ellas porque no quiero saturarte también demasiado con demasiada información, pero tú aquí las tienes para que tú las conozcas. Revisa el esquema. Por ejemplo, tú que vas a hacer una narración en torno al perro y el cocodrilo, yo te sugiero que te apoyes también de las figuras descriptivas. Las figuras descriptivas precisamente son descripciones. Por ejemplo, la prosopografía, descripción de los rasgos físicos. Era un señor alto y flaquito, etcétera. Puntos suspensivos. En este caso hace referencia al cocodrilo o al perro, describirlo de manera figurada. ¿Sale? Tenemos figuras de pensamiento también, la alusión, la antítesis, la paradoja, todas vienen con ejemplos para que tengas mayor claridad. Las figuras fónicas, las patéticas, los tropos que ya vimos, por ejemplo, la metáfora, ¿sí? Que estuvimos explicando hace un momento. Entonces, aquí están todas las figuras literarias. Si alguna
no se entiende, si alguna no te queda claro, pues también la puedes compartir, puedes preguntar cualquier duda, cualquier inquietud. Quiero más bien dar espacio para, ya tenemos más de una hora de sesión, pues quiero dar espacio para resolver dudas, inquietudes en torno a sus actividades de la semana. Karen, en este caso, sería, si es que es posible, porque dices, bueno, a lo mejor sigues teniendo ahí ruido en casa y no te es posible prender tu micro, pero si puedes prenderlo, pues adelante para compartir alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que quieras hacer, algún comentario. Si no, pues daremos por finalizada nuestra sesión. Se aclararon las dudas entonces conforme el desarrollo de la sesión, ¿verdad, Karen? Siempre trato, lo que pasa es que por lo regular eran sobre la actividad integradora 1, pero ya quedó claro, excelente. Por lo regular, pues me hacen las mismas preguntas y creo la presentación y abordo los temas anticipándome un poco a las dudas que puedan tener y entonces miren qué extraordinario que sí se logre esa intención. Pues gracias, Karen, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de manera síncrona. Sigo pendiente de sus dudas también, todos aquellos que no pueden asistir de manera síncrona en la sesión y les quedó alguna duda, pueden escribir a nuestro un mensajero a través del mensajero en plataforma. Quedo pendiente, pasen buena noche, que descansen, hasta la próxima. Sí, Karen, las grabaciones las comparto en en el foro, en la pizarra de sesiones. ¿No ubicas ese espacio, Karen? La pizarra de sesiones está en la presentación del módulo. Ah, mira, ya me dijiste que sí. De todas maneras, híjole, me pide nuevamente. Bueno, lo bueno es que dices que todo está claro, ¿verdad? O sea, sí, sí sabes dónde está, pero bueno, déjame comparto rápidamente la pantalla. Lo que pasa es que estaba en la sesión, en plataforma, pero al no utilizarla se cierra. Déjame compartir pantalla. Aquí está la pizarra de sesiones, Karen, y para todos, si en algún momento tienen alguna duda, aquí en la presentación, pizarra de sesiones, aquí comparto las sesiones, miren. De hecho, siempre te pongo recordatorios antes, 24 horas antes mínimo de la sesión. Recordatorio, espacio abierto para el aprendizaje, semana 1, miércoles y viernes la sesión. Y aquí está la grabación de la sesión del miércoles y más tarde comparto la grabación de hoy viernes. ¿Sale? Muy bien. Pues gracias, nos vemos, pasen buena noche. Gracias a ti, Karen, nos vemos, hasta la próxima. Saludos.